Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y hoy tenemos un vídeo dentro de la serie Tintín y Hergé, pero es un vídeo muy especial porque en este vídeo vamos a realizar una relectura de Tintín en el país de los soviets, una relectura además a dúo entre quien les habla, Antón García Fernández, y mi amigo Rafael Narbona, que ya está en Madrid y a través de Zoom se une a este programa especial de Tintín y Hergé. Rafael, muchas gracias por aceptar la invitación para esta relectura y bienvenido una vez más a Tintín y Hergé. Gracias a ti, Antón. Me parece fantástico estos vídeos. Estos ya son clásicos. Es imposible leer a Tintín y no consultar estos vídeos que esclarecen, enriquecen, nos dan una perspectiva mucho más completa. Así que un lujo estar aquí contigo. Pues mira, voy a hacer un poco de historia de cómo empezó todo esto. Yo empecé estos vídeos hace unos años, una tarde de enero en casa de mis suegros en Carolina del Norte, cuando no tenía nada que hacer y entonces decidí hablar sobre Tintín en el país de los soviets y no sabía que había gente ahí afuera a la que le podía interesar este tema. Me di cuenta al ver que pues empezaba a haber más y más visiones de los vídeos y entonces continué con Tintín el Congo, Tintín América, Los cigarros del faraón, así hasta los últimos álbumes. Pero algunos espectadores me dijeron, es que los primeros vídeos son demasiado breves. ¿Por qué no vuelves a grabarlos o por qué no haces una relectura? Entonces se me ocurrió que podía hacer una relectura, pero con algún invitado. Y en este caso, creo que tú eres el invitado perfecto porque, bueno, estamos muy en consonancia en nuestro amor por Tintín y en muchas otras cosas. Y entonces, de lo que se trata es de hablar de, en este caso, Tintín en el país de los soviets, que es el primer álbum, la primera aventura de Tintín desde un punto de vista crítico, pero hablando de lo que a nosotros nos parece este álbum, porque es cierto que a lo largo de la serie Tintín y Hergé los vídeos empezaron a ser más profundos y empezaron a ser más largos porque yo me metí más en el papel al ver que había gente a la que le interesaba, que no lo hacía simplemente por puro divertimento mío, que también, pero porque había una audiencia allá afuera. Entonces, hoy toca Rafael, Tintín, el país de los soviets. Y yo me pregunto si este es un libro que leíste cuando eras niño o si es más una lectura de adulto, porque para mí es más una lectura de adulto que una lectura infantil o juvenil. Bueno, yo en primer lugar decir que me produce esperanza que una persona de otra generación, porque tú, Antón, imagino que no tienes problemas para revelar tu edad. Yo tengo 58, tú tienes 40 y... Pues voy para 41. para 41. Entonces, bueno, pues tenemos casi una diferencia de 20 años. Y el hecho, ya no pertenecemos a la misma generación, porque las generaciones se cortan cada 15 años. Entonces, el hecho de que alguien de una generación anterior tenga esta pasión por Tintín, pues la verdad es que es esperanzador. Espero que también los más jóvenes, las generaciones anteriores a la tuya, pues cojan el testigo y continúen hablando de Tantán, probablemente el reportero más famoso del siglo XX. Yo, sobre todo, los lectores en España eran gente no ni siquiera de mi edad, sino de la generación de mi hermano mayor, gente que hoy tendría pues 70, 75 años, ¿no? Que fueron los primeros lectores de Tintín en España. Yo el Tintín en el país de los soviets, este es mi ejemplar, pues de hecho es un ejemplar muy nuevo, lo compré hace muy pocos años, es del año 2012. Yo por supuesto, no lo leí de niño, porque es que de hecho yo creo que en España era inencontrable. No sé si hubo en los años 60 algún tipo de edición, pero ya en aquella época Hergé consideraba que este álbum había sido un pecado de juventud, se avergonzaba de él, igual que Tintín en el Congo. Y Tintín en el Congo sí lo leí, sí circulaba por España, pero en cambio en el país de los soviets no. Luego llegué a la universidad, en los años 80, ser marxista en una facultad de filosofía era casi un imperativo moral. Entonces leer un libro como este, que se consideraba un libelo anticomunista, resultaba inaceptable. Con lo cual, pues es un álbum que, bueno, dejé pasar, me leí todos los Tintines, hice mi colección, y yo creo que fue en torno al año 2012 cuando lo leí por primera vez. Y aunque es un álbum rudimentario, yo creo que tiene cosas muy interesantes que irán saliendo a lo largo de nuestra conversación. Sí, mencionabas que Hergé lo consideraba un pecado de juventud. Es la primera historia, la primera aventura de Tintín que sale en el Petit Vingtième, el suplemento para la juventud
del diario católico conservador Le XXe siècle en Bélgica y, pues ahora pues se están cumpliendo en estos momentos el aniversario, sería el 93 93, aniversario, el 93. 93 aniversario de... Ayer 10 se cumplió. Sí, hoy es 11 Fue... de enero cuando estamos grabando, pues ayer 10 de enero se cumplía el 93 aniversario de Tintín, un Tintín en blanco y negro, un Tintín bastante diferente del Tintín que se convertiría después, pero ya los inicios de una saga impresionante que es la de Tintín. Entonces, tú decías, y es cierto, que Hergé consideraba este álbum un pecado de juventud, creo que se lo dice a Numa Sadul en las conversaciones Exacto. con Hergé, que son importantísimas, imprescindibles leer esas conversaciones si uno está interesado en Tintín y en la obra de Hergé. ¿Tú estás de acuerdo con esto, con estas palabras de Hergé, pecado de juventud? ¿Cómo se puede explicar eso y estás en consonancia con eso que dijo Hergé? Yo creo que es un juicio excesivo. También está formulado, y las conversaciones con Sadul, yo creo que son de los años 60, tal vez, no 70, sé 70 cuándo. ya, sí, 70. 70, pues es la época de Bustot, es la época del Mayo francés, es la época en que ser marxista está de moda y es una época donde pues todavía mucha gente cree que la Unión Soviética es el paraíso socialista, ¿no? El país de los trabajadores, con lo cual es probable que él sufriera la presión del ambiente para expresar este punto de vista. Yo me acuerdo que Berman, el director de cine, en sus memorias, contaba que un paso por París, pues no sé, le acusaron de reaccionario, le insultaban y agitaban como si fuera la Biblia el libro rojo de Mao, diciendo que era, pues realmente Europa debía transitar hacia ese modelo económico y social, ¿no? La China de Mao. Con lo cual en ese entorno yo imagino que Hergé pues, se sintió también presionado, influido, él no quería pasar por anticomunista, pero yo creo que este álbum realmente tiene menos cosas negativas que, por ejemplo, Tintín en el Congo. A mí me molesta más los excesos cinegéticos de Tintín en el Congo. Incluso cuando coge a un rinoceronte y con un berbiquí le hace un agujero en la piel y le mete un cartucho y el animal queda destrozado. Que luego esa viñeta se suprimió porque en los países del norte de Europa les parecía demasiado cruenta y le exigieron, bueno, pues simplemente disparaba, la bala rebotaba y el rinoceronte se marchaba. Yo creo que este álbum, hombre, lo que refleja es que Hergé no conocía la Unión Soviética. Lo cito en el libro que he escrito sobre Tintín, había leído pues, muy pocas cosas y además es un destino que no elige él, lo elige el padre Vález, que es el que le dice que él tiene que enviar allí a Tantán, como luego se lo dirá lo mismo con Tintín en el Congo, ¿no? Son dos destinos que no elige él. Y él se limita pues, a dejarse llevar un poco por los tópicos de la época y el álbum, de hecho, no está muy bien documentado. Ya se puede ver, por ejemplo, Moscú aparece solo en la lejanía, las cúpulas de Santa Sofía, San Basilio, creo que es San Basilio, y su paso por Alemania, pues tampoco hay ningún tipo de recreación de Berlín, aparece un cartel nada más. Y entonces, bueno, pues es un álbum que sí que es cierto que tiene un defecto de documentación, una falta de base, pero luego cuando hemos sabido lo que realmente pasaba en la Unión Soviética, yo creo que Hergé estuvo bastante atinado, porque realmente en aquella época hubo una hambruna en Ucrania, había represión, falta de libertad. Yo creo que él da una imagen tristemente real de lo que estaba pasando en un país que, lejos de ser un paraíso, era pues una de las variantes del totalitarismo. Rafael Narbona, además de amigo y tintinófilo, es periodista, es escritor, es crítico y el libro que menciona es un libro que acaba de publicar que se llama Retrato del reportero adolescente, un paseo por el siglo XX, publicado por PPC Editores. ¿Me vas a permitir que haga Libro que está publicidad? ahí y que quiero que enseñes además. Y además quiero también ya adelantar a la audiencia que pronto, cuando yo reciba ese libro, lo tenga en mi posesión aquí en los Estados Unidos, grabaremos una conversación específica sobre ese libro, pero lo quiero, por supuesto, recomendar y repetir el título, que es Retrato del reportero adolescente, un paseo por el siglo XX, publicado hace muy poco por PPC Editores en España. Y una cosa que a mí siempre me ha sorprendido de Tintín, el país de los soviets, voy a enseñar un par de ediciones que tengo. Esta es la traducción al neerlandés, que aparece el nombre de Tintín como Kaifje, que es como se
tradujo el título, que quiere decir copete, me parece, en lengua neerlandesa. Después tengo aquí una traducción al griego. Vemos que el nombre es Tenten, no Tintín, sino Tenten. Este me lo trajo, bueno, me lo trajeron mis padres de un viaje a Atenas y curiosamente solo encontraron ese, a pesar de que, como se puede ver, toda la colección está traducida al griego moderno. Y después, a través de nuestro amigo común, Fernando Pesquera, pues conseguí este libro que es Tintín, el país de los soviets, en traducción ucraniana. Y bueno, pues no sé si es el único libro de Tintín traducido al ucraniano, pero es el que yo tengo. Pero yo leí Tintín, el país de los soviets, a través originalmente de este volumen de Archivos Hergé. Esta es la versión en francés, Archives Hergé, pero esto en su momento se tradujo al español y así es como yo conseguí leer Tintín, el país de los soviets. Aquí también aparecen Tintín en el Congo y Tintín en América en sus versiones originales del Petit Vingtième. Pero una cosa que siempre me ha sorprendido, y no sé si tú tienes alguna idea sobre esto o no, Tintín, el país de los soviets, es el único libro de Tintín que nunca se redibujó, que nunca se coloreó, y Tintín el Congo, por ejemplo, que bueno, pues también tiene sus problemas con el colonialismo y ese tipo de cuestiones, lo que antes hablabas del maltrato animal, ese libro sí que se redibujó y se coloreó. Nunca he entendido muy bien por qué soviets no, pero Congo sí. Pues la verdad es que no tengo una respuesta. Yo creo que es que Hergé quería que ese álbum poco menos que desapareciera, se perdiera en la noche de los tiempos, pero cuando él también descubre que se están pues, haciendo ventas en subastas por precios abusivos, me parece que saca una cosa que son archivos Hergé y que aparece pues eso, Tintín en el país de los soviets, efectivamente, Tintín en el Congo y Tintín en América. Y es cuando por primera vez se recupera. Y es cierto que este álbum pues no está reelaborado como se hizo con otros. Y yo pienso que en su momento a Hergé le afectó mucho todo lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Las acusaciones de colaboracionismo, de simpatizante de los nazis. Ya veremos que incluso se dijo que Tintín estaba basado en León Degrelle, fundador del Partido Rexista. Y yo creo que él, todo lo que le recordara esa época y que transmitiera una imagen, pues por ejemplo, en este caso de anticomunista, pues anticomunista y colaboracionista, en aquellos años casi sonaba igual, ¿no? Y yo creo que a él pues se sentía incómodo con este álbum y por eso no quiso ni siquiera a través de sus colaboradores que el álbum se volviera a dibujar, que, como se ha hecho con otros, que se han hecho, por ejemplo, de La Isla Negra 3 versiones prácticamente completas. Me creo que Voldemort viajó a Escocia para... ¿fue Voldemort o me parece Creo que que fue fue Voldemort. Voldemort para documentarse? Y yo creo que él se sentía muy incómodo, él quería romper la imagen incluso de protofascista, que todavía existe, o sea, porque yo todavía me encuentro gente que dice, no, si Tintín es un cómic fascista y Hergé era simpatizante de los nazis. Probablemente él ya mostrando una generosidad que no tiene, por ejemplo, Mulansar, ahora mismo, pues recuperó el cómic para que los aficionados pudieran disponer de él, pero yo creo que no quería saber nada. Todo esto es especulativo. Yo, evidentemente, las causas exactas, si hubo una decisión, si se planteó, si se estudió y se descartó, eso no lo sé. Sí, yo no lo sé tampoco y por eso hago la pregunta, porque es algo que siempre me ha sorprendido mucho, que Tintín en el Congo sí se haya redibujado y Tintín en el país de los soviets no. De todos modos, yo creo que Tintín en el país de los soviets nos da una idea de lo importante que es poner una obra de arte en su contexto histórico, social, político, etcétera, porque solamente se puede entender Tintín en el país de los soviets si tenemos en cuenta el medio en el que nace, me parece a mí, ¿no? Porque, y el momento también en el que nace, porque lo que hace aquí Hergé no es algo extraño teniendo en cuenta el contexto. Primero, estamos en el año 1929, estamos al principio del año 1929, estamos en el medio de de un periódico como el 20e siècle, que era un diario de doctrina y de información, diario específicamente conservador, en un momento en el que además decir católico en Bélgica era igual prácticamente a decir anticomunista. O sea, si uno era católico era también anticomunista. Entonces,
estas ideas que se expresan aquí en Tintín, en el país de los soviets, más allá de que pues, tenga sus momentos panfletarios, etcétera, reflejan muy bien o reflejan de una manera bastante clara lo que era la actitud de mucha gente en Bélgica y en otros países europeos después o en el momento del ascenso del bolchevismo en la URSS, ¿no? Entonces, lo que hace Hergé, decías antes, y es cierto, prácticamente no hay documentación que realiza Hergé para hacer este viaje de Tintín, porque en principio él no pensaba que Tintín se iba a convertir en lo que se convirtió después, porque está todavía iniciándolo, todavía es muy joven, está bajo la influencia del padre Vallée, que de nuevo era una persona muy conservadora, sí que era una persona que estaba en consonancia total con el fascismo, como se vería después. Y entonces nos encontramos con que Hergé lo único que hace es leerse un libro de Joseph Douillet que se llama Moscú sans voile o Moscú sin velos, y este hombre, Douillet, había sido cónsul belga en Rostov, en la URSS, y entonces dibuja un acercamiento a la URSS que es un acercamiento totalmente crítico, pero no crítico en el sentido de ver más de una parte de la misma historia, sino que claramente es anticomunista, claramente está en desacuerdo con las políticas de la URSS, y entonces lo deja claro en su libro. Es una crítica frontal al bolchevismo, al comunismo, y entonces de ahí es lo que utiliza Hergé como base para hacer su libro. Todavía Hergé no se ha convertido en esa persona obsesionada con documentarse y conocer a fondo los lugares a los que va a mandar a Tintín, porque ni siquiera sabe que va a mandar a Tintín a otros lugares, y ni siquiera creo yo que quisiese él enviar a Tintín a la URSS. Sí, bueno, el padre Vallée, ya lo has mencionado, más adelante sería acusado de colaborar con los nazis durante la ocupación de Bélgica. Fue condenado a, no sé si 4 o 5 años de prisión y pasó 3 años encarcelado. Por cierto, cuando sale de la cárcel, enfermo de cáncer, le acoge Hergé en su casa con su primera esposa, Germaine, y reconoces que le debo todo, ¿no? Le debo absolutamente todo. Lo cierto es que el padre Vallée era antisemita, era muy antisemita, admiraba a Mussolini, llegó a entrevistarse con Mussolini y tenía un retrato de Mussolini en su despacho, y tenía una ideología pues, que nos resultaría absolutamente inaceptable. Pero claro, hay que tener en cuenta que Hergé viene de una familia de clase media, parece que su padre es sastre, y bueno, al margen de la leyenda que le emparenta con el rey de Bélgica, que eso es una cosa que habría que dirimir, yo creo que tiene más de leyenda que otra cosa, pero él siempre simpatizó con la monarquía belga, ¿no? Y siempre fue un gran defensor de incluso la postura que tuvo el rey de Bélgica durante la ocupación, ¿no? Que él era partidario de mantenerse neutral, ¿no? Y pensó que la neutralidad evitaría la ocupación, y una vez que se produjo la ocupación pensó que un perfil bajo pues, podría evitar represalias y cosas por el estilo. Pero lo cierto es que el padre Vallée, que es no sé si es el director del periódico, o por lo menos, o el director solo del suplemento infantil, es el que insiste en enviarle a la Unión Soviética, es el que al parecer le da la idea de incluir a un perrito, a Milú, que al parecer es o por lo menos se ha dicho, que es una ocurrencia del padre Vallée. Y luego hay un personaje por ahí que también trabajaba en el periódico en el siglo XX, en fin, yo que mi francés es malo, prefiero decirlo en castellano, pues que era León Degrelle. León Degrelle, hay una polémica porque León Degrelle sí estuvo en la Unión Soviética. Y además me parece como corresponsal del periódico. León Degrelle llevaba pantalones bombachos de golf, tenía un ligero tupé, y también por la Unión Soviética se movió en moto, como aparece, de hecho Tintín aparece en moto, aparecen muchos vehículos en Tintín en el país de los soviets, pero una de ellas me parece que es una moto. Y bueno, también León Degrelle luego se marchó a México a cubrir la guerra cristera, y desde allí le envió a Hergé pues, un montón de cómics norteamericanos, estadounidenses, donde aparecían los bocadillos. Y dijo, le da mucho más dinamismo a la viñeta que haya un bocadillo en vez de un texto al pie.
Y bueno, con los años, León Degrelle, del cual llegó a decir Hitler que era el hijo que le hubiera gustado tener, porque León Degrelle llegó a ser general de las Waffen-SS, le dieron la Cruz de Hierro con hojas de roble y un montón de condecoraciones. León Degrelle me parece que sacó un libro que se llamaba Tintín Mon Ami o algo así. Tintín Mon Copain, ¿no? O ¿Qué algo así. significa? Sí, algo Mi, así. Tintín, mi Mi, amigo, ¿no? mi amigo, ¿no? Y donde supuestamente decía, Tintín soy yo. O sea, en realidad Hergé se basó en mí para hacer... Hergé se basó en mí para hacer el personaje de Tintín. Yo creo que esto es exagerado y Degrelle era un megalómano, de mucho cuidado, con lo cual ya le hubiera gustado a él. Y lo cierto es que Hergé nunca se afilió al partido rexista, nunca hizo una declaración explícita de apoyo al nazismo. Sí pudo pensar en algún momento que el nazismo podía ser un freno al bolchevismo, que él consideraba que era una gran amenaza. Pero lo cierto es que él era más pues, una persona conservadora, católica, etcétera, que un fascista. Y me parece una acusación, y que esa acusación además no se debe basar en Tintín en el país de los soviets, que aunque es un visceralmente anticomunista, luego podremos ir comprobando que muchas de las cosas que cuenta, como la de los niños hambrientos, se corresponden con la realidad. Además, yo creo que hay que tener en cuenta que cuando se habla de Hergé, que evidentemente era un hombre conservador que fue evolucionando a lo largo de su vida hacia diferentes posiciones, porque no es lo mismo Hergé en el año 1929 que Hergé en el año 1975, por ejemplo. Esto también hay que decirlo, pero yo creo que Tintín es un personaje que está en contra de todo totalitarismo, ya sea un totalitarismo bolchevique, ya sea un totalitarismo nazi, fascista o lo que sea. Si leemos El cetro de Ottokar, lo he dicho muchas veces, está claro que Hergé y Tintín están en contra del totalitarismo de ese estilo también, no solamente del totalitarismo comunista, ¿no? Entonces, esto creo que es importante. Yo he leído el libro de León Degrelle, desgraciadamente, porque es un Sí. libro que me parece interesante en el sentido de que dice más de Degrelle que de Hergé o de Tintín o de cualquier otra cosa. Y es un libro, como tú decías, muy exagerado, en el que básicamente se escribe a mayor honra y gloria del propio Degrelle, ¿no? Entonces, cuando se habla de este tema, de si Tintín realmente está influido por Degrelle o no, creo que hay una cosa que es evidente. Degrelle, quizás sin saberlo él, ayudó a Hergé a crear pues este nuevo medio que es el cómic en Europa, porque como tú decías, desde México le enviaba periódicos que pues incluían cómics estadounidenses como Bringing Up Father de George McManus y los Katzenjammer Kids de Rudolf Dirks, que son muy importantes por diferentes razones. El propio Hergé lo ha dicho en varias ocasiones, ¿no? Y esto es porque Degrelle, desde allí, como reportero que era del periódico 20e siècle, pues se lo enviaba, ¿no? Pero de ahí a que Tintín esté basado solamente en Degrelle, me parece pues una exageración típica de este hombre, de Degrelle, porque Hergé habría basado a Tintín en muchas cosas diferentes, no solamente en una cosa, sobre todo si tenemos en cuenta que hay un antepasado de Tintín que se llama Totor, que es un Boy Scout, ¿no? Entonces el escultismo, los Boy Scouts tienen una importancia enorme en la formación intelectual, en los valores, en las experiencias del Hergé joven, y yo creo que todo eso se refleja en Tintín mucho más que cualquier conexión que pueda tener con León Degrelle. Y además, como tú dices, Hergé siempre se mantuvo al margen de los intereses políticos de un Degrelle cuyo partido rexista tuvo bastante éxito a mediados de los años 30, a principios mediados de los años 30, en una Bélgica que, como otros países europeos, pues tenía ahí al fondo ese miedo, esa preocupación por el ascenso del comunismo, ¿no? Sí, claro, hay que decir también que cuando se produce la invasión de Bélgica y cierran el periódico del Padre Vález, el siglo XX, Degrelle, que tenía su propio periódico, le ofrece a Hergé sus páginas para continuar con las aventuras de Tintín. Y él dice que no. Luego acepta la oferta del esuar robado, que decían el esuar intervenido
pero que ya no era abiertamente un periódico filonazi, sino que era un periódico de información general, conservador, eso sí, que aparecían las noticias de la campaña de Rusia, pero que no era pues, un panfleto pro-nazi fascista como era el de Degrelle. Que pudo a lo mejor incorporar algún rasgo de Degrelle a Tintín. Todo el que escribe sabe que un personaje es una síntesis de un montón de cosas, pero sobre todo Tintín, como tú muy bien has dicho, es un Boy Scout. Es una prolongación de Totor y siempre va a ser fiel a los valores del escultismo, incluso aunque como tú dices el Hergé de 1975 es muy distinto del de 1929, todos esos valores básicos, la amistad, la lealtad, la fidelidad a la palabra dada, se mantienen. Y además hay que tener en cuenta que no recuerdo exactamente la edad de Hergé cuando aparece Tintín en el país de los soviets, creo que son 24 o 25 años, es un hombre muy joven, hoy en día, que además cada día se madura más tarde, es una persona que todavía no ha desarrollado un pensamiento propio. Lo que sí es cierto es que siempre se sintió cómodo en un entorno conservador, tal vez un poco menos al final de su vida, aunque él jamás fue, por ejemplo, ni siquiera socialdemócrata. O sea, yo creo que él políticamente debía estar en la órbita de la democracia cristiana, tal vez no, porque incluso al final de su vida se aleja del cristianismo también, rompe, no abiertamente, pero ya empieza a mostrar escepticismo hacia la existencia de Dios, se acerca a las religiones orientales, con lo cual, pues bueno, este álbum yo creo que despacharlo como un simple libelo anticomunista me parece un poco injusto. Sí es anticomunista, evidentemente, pero yo creo que nos acerca un poco a la Unión Soviética real y nos muestra cosas que como por ejemplo la represión política. Ahí hay que tener en cuenta, a mí me hace mucha gracia cuando hay gente que dice que el malo de la Unión Soviética era Stalin y el fundador de la Checa y de los primeros campos de trabajo forzados es Lenin. Es Lenin, y de hecho Stalin se consideraba un discípulo de Lenin, y el marxismo-leninismo es una creación de Stalin, ¿no? Que funde pues, la teoría de la acción de Lenin con la ideología marxista. Entonces ya con Lenin pues, aparece la Checa, aparece la represión política, que luego la Checa se va a convertir en el KGB, y todo esto que se muestra en el álbum de la falta de libertad, de la represión, de la coacción, realmente estaba sucediendo. Yo recuerdo, no sé si viviendo Lenin en el año, no sé si el año 25 o no, porque Lenin me parece que muere en el 24 o el 23, no sé si en el 21 los marineros de Kronstadt pues se declaran en huelga, algo parecido a lo que sucedió en Potemkin, porque las raciones de comida son insuficientes, piden mejores raciones de comida y ya de paso piden libertades, piden democracia, piden pluralismo político, y la respuesta de Lenin es enviar al Ejército Rojo, que va al mando de Trotsky. Y bueno, pues se desata una represión brutal donde se asesina a unas 20.000 personas. Y estamos hablando pues de los años 20. Hay mucha gente que olvida que la Revolución de Octubre en realidad fue un golpe de Estado de los bolcheviques contra los sectores más moderados, y fue la dictadura de un partido único. Así que yo creo que Hergé, pues bueno, a lo mejor en los años 70 decir estas cosas era especialmente delicado, pero yo creo que la historia le ha dado la razón a sus intuiciones, que aunque podían estar basadas simplemente en este libro, pues el de Moscú, no recuerdo cuál era el título que me Moscú dijiste. sin velos, de Tuillet. Moscú Sí. sin velos, que yo lo cito, pero no lo he leído, pues sí, pues pudo tener una información muy, muy frágil, muy endeble, pero realmente no era falso. O sea, esto no es un invento, ¿no? Realmente la Unión Soviética era un lugar que a cualquier demócrata hoy en día le resultaría inaceptable. Yo creo que la crítica que se le puede hacer a Hergé en este libro, más que cualquier otra, es precisamente la falta de documentación. Es una Sí. crítica que puede ser correcta o incorrecta en ciertos momentos o en otros, pero que está basada básicamente en la lectura de un libro y bueno, pues en ciertas ideas que se tenían y que flotaban por el aire en ese momento acerca de la URSS. Entonces lo que hace es una crítica al bolchevismo, una crítica a la URSS, pues desde una distancia enorme, tanto ideológica como también incluso espacial, porque no tiene la posibilidad de ir a la URSS para ver él exactamente de qué va a hablar. Tampoco es que lo haya hecho
en otros casos. No lo hace tampoco en el Congo, no lo hace tampoco en América, no viaja a China para el Loto Azul, pero ya se documenta más y yo creo que ahí está la diferencia. Pero cuando criticamos a Hergé por esto, nos olvidamos también de que este es el primer álbum de Tintín y que él no sabía que iba a hacer más. O sea, esto es algo que él hacía de semana a semana. Se le propone por parte del padre Ballet que dirija este suplemento infantil y juvenil y él lo hace y por supuesto no empieza con Tintín ya rápidamente, no es lo primero que publica. Hay otra serie anterior que bueno, pues no le interesaba demasiado porque además él no había hecho el guión, sino que era un periodista deportivo del diario que pues, se encargó de ese guión y él hacía los dibujos, las aventuras de Poussette y Cochonnet y no sé qué. Bueno, eran un par de niños y un cerdo. El caso es que no empezó con Tintín directamente, nada más iniciarse el Petit Vingtième. Después, pues un par de meses después es cuando aparece Tintín por primera vez, pero realmente una de las diferencias entre el Hergé de 1929 y el Hergé que llegaría posteriormente, para mí es la improvisación a la que somete Hergé la trama, porque uno se da cuenta de que es un cómic serializado, de que publica un par de planchas cada semana y él mismo le dice a Sadoul que el periódico o el suplemento salía el jueves porque creo que eran los días en los que era un día en el que no había clase. Los niños no tenían clase los jueves, parece ser, en Bélgica en esos momentos, no sé por qué exactamente, pero esa era era lo que ocurría. Y entonces él muchas veces los miércoles todavía no tenía ni idea de cómo iba a sacar a Tintín del atolladero en el que lo había metido la semana anterior. Entonces, yo creo que Hergé, obviamente, siendo joven como era y todavía iniciando esta serie en un medio que además era una novedad en Europa, como era la bande dessinée o el cómic, ¿no? Yo creo que él no tenía ni idea en lo que se iba a convertir Tintín. Quizá hacia el final de Tintín, el país de los soviets, empieza a darse cuenta ya de la popularidad que está teniendo el personaje. Pero una cosa que se le critica mucho a Hergé de sus primeros álbumes es la improvisación. Pues a mí me gusta la improvisación, porque es una cara diferente de Hergé, antes de que Hergé se convierta en esta persona que lo quiere planificar todo y hacerlo todo a la perfección. Este Tintín del país de los soviets, este Tintín de América, del Congo, es un Tintín en muchos sentidos diferente, Rafael. Sí, bueno, es cierto lo que dices de que la trama, si se observa como conjunto, pues resulta endeble. Se nota que es una historia que se ha entregado pues, semanalmente. Hay que destacar que al parecer Hergé trabajaba muchísimo, ¿no? Para poder cumplir con las fechas y que por lo menos al principio era un trabajador incansable. No sé si tanto como Harold Foster, el del Príncipe Valiente, que es otro de mis grandes cómics. No sé si te gusta, pero yo le siento una enorme. Tengo 5 o 6 ediciones distintas. Y Harold Foster, bueno, pues estuvo trabajando 64 horas semanales durante más de una década, ¿no? Y yo no sé cuánto trabajaría el día, aunque hubo un momento en que él se sintió desbordado y agotado. Y sí es cierto que esta falta de estructura, sin embargo, tiene la frescura de la improvisación. Y una improvisación que además a mí me recuerda a las películas de Harold Lloyd, me recuerda a las películas de Buster Keaton, las películas de Chaplin, ¿no? Donde pues hay pues mucho humor a base de tortazos, de catástrofes, de accidentes, y todo tiene pues mucha espontaneidad, ¿no? y mucha ligereza. Entonces él, claro, evidentemente no pensaba que de esto iba a surgir una serie, aunque me parece que hacia el final dice, la próxima aventura será en América, no sé si se le ve en un avión y creo que habla, él ya empieza no sé si habla América o África, porque lo que quería era enviar a Tintín a América, porque le Claro, es que eso es una cosa muy importante, los pieles Rafael, rojas. porque es que hay una fascinación de toda una generación y de varias generaciones incluso de europeos con América, con los Estados Unidos y pues con los que ahora se llaman nativoamericanos, pero que entonces llamarían los indios americanos, ¿no? Jacques Brel en sus canciones lo deja muy claro,
Y esto tiene mucho que ver pues, con las novelas y tiene que ver con el cine, sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que Hergé lo que quería era enviar a Tintín a América, de la misma manera que Totor es un cómic muy americano en ese sentido, porque es un cómic también muy cinematográfico. Entonces, Vallée es quien realmente le impone el viaje a la Rusia soviética, el que le impone, por diferentes razones políticas, claro, y de propaganda, el viaje al Congo. Y un Hergé joven ante una persona tan influyente Claro. y además con una presencia y una planta como la que tenía Vallée, pues es difícil que Hergé le vaya a decir que no. Pero después de esos dos primeros viajes, sí que envía a Tintín a América y yo creo que se nota que Hergé ya tiene más ganas de hacer ese álbum. Pero en Tintín, el país de los soviets, está claro que la improvisación es constante, pero lo repito, a mí me gusta esa improvisación de Tintín en el país de los soviets. Por cierto, he dicho lo de América y creo que es en Tintín en el Congo, no recuerdo dónde sale esa viñeta, yo la recuerdo ahí, porque al fin de cuentas a veces Tintín ya lo veo como una totalidad, ¿no? O sea, no soy capaz de, para mí es una gran novela, ¿no? Como En busca del tiempo perdido, ¿no? Y que además cubre todo el siglo XX, ¿no? Pero sí recuerdo que en un momento dice, bueno, el próximo destino será América, ¿no? Él desde la época de Boy Scout estaba fascinado, ¿no? Por los tótems y por la cultura indígena. De hecho, le llamaban Zorro Curioso, que era el apodo que le pusieron. No sé cómo será en francés. Pues la verdad es que ahora no me Pues no te acuerdo, acuerdas. pero... Bueno, así, bueno, así pongo a prueba tu erudición, ¿no? Aquí ya un pequeño, un pequeño demérito. Pero bueno, él es cierto que estaba muy obsesionado, ¿no? Y luego creo que sí visitó Estados Unidos, ya más mayor, se quedó impresionado por la situación en que se encontraban los indígenas en las reservas, entregados al alcoholismo. Pero volviendo a Tintín, el país de los soviets, qué chaval de 24 años que está empezando su carrera como dibujante, que todavía no tiene pues ni nombre ni influencia, le va a decir que no al padre Vallès, que además, como tú dices, era un hombre alto, imponente, autoritario, etcétera, y con el cual él, bueno, yo nunca le he visto que le criticara, no siguió sus pasos porque no apoyó a los nazis, y tuvo el gesto, como antes hemos comentado, de acogerle después de que saliera de la cárcel, pero él en este momento, pues su forma de pensar estaba totalmente condicionada por el padre Vallès, y él un poco veía el mundo a través de sus ojos. Pero este álbum tiene muchas cosas positivas. De entrada, la aparición de Tintín. O sea, el hecho de que nos encontramos con un Tintín un poco más gordito de lo habitual, un poco más rechoncho. Y como decíamos antes de esta conversación, en las primeras viñetas ni siquiera parece el mechón, parece que es nada más la cresta de un gallo, ¿no? Entonces, y además un Tintín que a mí me llama la atención lo esquematizado que está. Nunca ha estado tan esquematizado, ¿no? Los puntitos, la nariz, a veces la boca ni la dibujas siquiera, ¿no? Entonces parece que realmente es nadie, ¿no? Que es Nemo, que es Niemand. Y yo no sé si también esto lo hizo con la idea de que de esa manera se pudieran identificar los lectores más y que cualquier niño que leyera estas aventuras pudiera pensar que él era Tintín y que estaba, al hacer un héroe hueco, vacío, que no sabemos quiénes son sus padres, que no sabemos de dónde ha salido, y que bueno, y que aquí es, por cierto, un reportero, que él viaja como reportero, pues permite una amplia identificación. Una pregunta que yo siempre me hago, ¿qué edad crees que tendría Tintín en este álbum? Si tuvieras que asignarle una edad, ¿cuántos años crees que le adjudicarías? Pues yo a veces pienso que en este álbum Tintín tendría la misma edad que Hergé. 24 años, Lo pienso a pero veces, pero otras veces es muy bajito para esa es edad. muy bajito, es cierto que es bajito, pero como lo veo en cierto modo como un trasunto del propio Hergé en ese sentido, porque yo creo que Tintín es como el Boy Scout que a Hergé le habría gustado ser, ¿no? Pues pienso que en el inicio, en esta primera aventura, Tintín tendría más o menos la misma edad que Hergé, pero también es posible que teniendo en cuenta que el periódico es el siglo XX, pues a lo mejor tiene 19, 20 años o algo O, así. o yo no descarto que tuviera incluso hasta 12 años, porque era ¿Tú, un poco tú la piensas que es idea. mucho más joven Sí, Tintín porque es la que idea Hergé? de un niño que corre aventuras y que hace cosas asombrosas que ni siquiera los adultos son capaces de hacer. Esto me recuerda a mí a los 5 de Nick Blyton, que son chicos de 14, 15 años.
Entonces, a mí no me sorprendería que tuviera en torno a 12 años y fuera una licencia literaria, ¿no? De un niño desempeñando pues, el papel de un adulto. Yo creo que Hergé en algún momento dijo que Tintín tenía entre 16 y 20 años. Que Y además había, pues, siempre tiene entre 16 y 20 años, sí, porque no no debemos envejece nunca, envejecer, claro. no. Simplemente cambia, ponerse los pantalones vaqueros al final en Tintín y los pícaros. Pero yo creo que aquí casi es un niño de 12 años metido en el mundo de los adultos. Eso lo relacionaría con ese aventurero escandinavo Palle Hult, ¿no? Del que se suele hablar muchas veces como uno de los modelos de Tintín. De nuevo, no puede ser solamente una persona el modelo de Tintín, no puede ser Claro. solamente León de Grelle, no puede ser solamente el hermano de Hergé, no puede ser solamente Tintin Lutin de Benjamin Rabier. Y no puede ser solamente Palle Hult, pero sí que puede ser una síntesis de todo ello y de muchas otras cosas que no sabemos. Palle Hult, que hizo un viaje alrededor del mundo y era muy joven cuando lo hizo, y después escribió un libro que ahora es bastante difícil de encontrar y que era muy conocido en los momentos en los que Tintín nace, con lo cual es muy posible que también haya una relación con ese viajero escandinavo muy joven. O incluso podría ser una especie de Pipi Calzas Largas, ¿no? No tiene poderes como Pipi Calzas Largas, pero es un niño, ¿no? Entonces yo creo que esta idea que ahora nos cuesta trabajo porque nos hemos acostumbrado luego a un Tintín a veces muy adulto, muy racional, con reflexiones morales, que actúa de una manera muy equilibrada, que nunca pierde la dignidad. Pero yo creo que la idea inicial de Hergé era que su héroe era un niño metido en el mundo de los adultos. Y eso se nota en algunos álbumes donde, por ejemplo, incluso en La Isla Negra, que ya es mayor, pero hay una viñeta donde aparece al lado de unos bobbies, de unos policías británicos, y tiene la altura no ya de un niño de 12, sino de 8 años, ¿no? Se le ve como absolutamente diminuto. Entonces yo creo que él quiso hacer deliberadamente un héroe infantil y jugar con esta licencia literaria donde un niño pues se infiltra en el mundo de los adultos y resuelve problemas que los adultos no son capaces de arreglar, o incluso vive cosas tan asombrosas como se ve aquí, que conduce un avión, que conduce un coche, Una en fin, lancha. una lancha, pues un montón de vehículos, ¿no? Entonces yo creo que esta era una de las ideas y que a lo mejor esto no se ha remarcado, yo no lo he dicho en el libro, pero yo creo que la idea es una intuición, ¿no? Es que era un héroe infantil que va acompañado, lo cual corroboraría esta hipótesis, de un perrito, que es Milú, que por cierto, Milú en este álbum tiene mucho protagonismo. Yo a veces me dio pena que con la aparición de Hadot, Milú pasara a un segundo plano y al final parecía como una sombra que vagaba por Mulansar peleándose con el gato, que me parece que no tenía nombre, con el siamés este. Y aquí le vemos, por ejemplo, a Milú, que es el amigo infatigable, incluso cuando Tintín se queda atrapado en un sótano, atado a una reja y parece que va a morir ahogado, pues, y le dice que huya, y Milú puede pasar entre los barrotes y escaparse, dice, no, no, me quedo aquí a tu lado. Y además es un valor muy scout, la amistad. Eso es una constante que yo creo que está en el Tintín, pues desde los soviets hasta Tintín y los pícaros, ¿no? Cuando va, como no, allí a rescatar a sus amigos del infame general Tapioca, ¿no? Sí, la amistad y la lealtad, que en este caso van de la mano. Y bueno, lo que dices de un niño en medio del mundo de los adultos es lo que después haría Charles Schulz con Charlie Brown, con Claro. las tiras de Carlitos, en las que los adultos nunca aparecen y todo está visto desde el punto de vista de los niños. Lo que decías también de la nariz y de la manera en la que Tintín, que es un cómic que después sería tan realista, pero Tintín pues es básicamente un boceto, prácticamente su cara, eso lo saca, según él mismo dice, de George McManus y su Bringing Up Father, que es un cómic americano en el que pues las narices y las bocas eran muy simples y eso le atrajo mucho a Hergé. Hablabas de Milú y creo que es necesario hablar de Milú porque es cierto que no sería lo mismo Tintín si Milú no estuviese ahí. Y a mí me gusta mucho la idea de que Milú aparezca ya desde el principio, que no sea un personaje como el Capitán Haddock que aparezca después y que vaya poblando, ¿no?, el universo de Tintín, sino que ya está ahí desde el principio,
porque realmente, a pesar de lo mucho que a mí me gusta el Capitán Haddock y el gran éxito que ha tenido entre los fans de Tintín, yo creo que la relación entre Tintín y Milou es una relación muy especial ya desde el principio, sobre todo porque en estos primeros álbumes Milou prácticamente puede hablar con Tintín. Es decir, es un perro que habla. A mí nunca me queda muy claro si es que Tintín intuye lo que Milou dice o lo que Milou piensa, o si realmente, como en el coloquio de los perros de Cervantes, pues Milou tiene la facultad de hablar y Tintín lo escucha. No queda claro, pero da igual. Lo que importa es que hay una conversación, hay una comprensión mutua entre ellos, y además Milou ya se revela desde el principio como un perro que es, por supuesto, amistoso, que es leal, pero que también tiene sus fallas, ¿no? Porque ya Sí, parece que le gusta el alcohol y le entonces gusta. no es Ah, del todo claro. pues un perro en el que uno pueda confiar al 100%, pero sí que se sabe que al final va a hacer lo correcto. Si no es Rintintín, que sabe que en todo momento va a tener un comportamiento heroico, no es tan tonto como Rantanplan, que es el perro de Lucky Luck, que también que portó un cómic que en España se ha vuelto inencontrable y Que que a a mí mí me me gusta gusta. mucho, además, A mí me gusta muchísimo. Hubo Lucky una Luke también. edición de Planeta, pero se agotó y ahora es muy difícil conseguir todos los álbumes. Y si es cierto, bueno, hay dos cosas de Milou que yo creo que merece la pena señalar. Una vez más, de Grell dijo que en realidad no había sido una idea del padre Vallès, sino que Hergé lo había tomado de una fotografía de Hitler en la Primera Guerra Mundial, una fotografía de Hitler todavía como cabo, donde aparece con un perrito blanco, pequeñito. Al parecer tenía una relación muy patológica, como todo lo de Hitler, y que de ahí había sacado la idea de Milou. Yo creo que es una vez más la fantasía de Grell, que era un megalómano y también un mitómano, porque yo sí me he leído algunos de sus libros, como Almas Ardientes o La campaña de Rusia, y bueno, él derrotaba prácticamente solo al ejército. Con una ametralladora era capaz de frenar a un montón de tanques enemigos. No me Entonces, parece bueno, sorprendente, Rafael, que la persona a la cual Hitler llamó el hijo que nunca he podido tener o que siempre me hubiese gustado tener, pues diga que precisamente de Hitler viene la idea para Milou, ¿no? Vamos, yo creo que de Hitler ha venido incluso la idea para Totor, si es que apuramos a León de Grell, ¿no? sí, sí, bueno, y este hombre, pues evidentemente era un mitómano de cuidado, alguien que por cierto no conversaba, sino que peroraba interminablemente. Y luego otra cosa de Milou, yo no sé tampoco si, como tú dices, no hay ninguna conversación directa, sino que son comentarios más bien de Milou. Pero yo creo que también aquí hay un elemento fantástico, que a lo mejor nunca se ha dicho en el mundo de Tintín, ¿no? Que así como es un niño en un mundo de adultos, por lo menos al principio, luego pues también va con un perro que habla, como los perros de Cervantes. Entonces ahí está introduciendo Hergé de una manera pues un poco sutil, pues rompiendo pues esta narración de carácter realista, que parece que es la que articula todo su universo, y introduce pues un elemento fantástico, ¿no? Que es un perro que además tiene hasta problemas morales. En un momento se plantea si debe quedarse a beber un poco más de whisky o si por el contrario debe hacer caso a ayudar a sus amigos, como pasa en Tintín en el Tíbet, ¿no? Cuando están todos ahí en situación de peligro y él acude al monasterio budista a pedir ayuda, ¿no? Entonces yo creo que es un personaje que a mí me sucede lo que a ti, me alegro, me gustó mucho que apareciera ya en el primer álbum, me dio un poco de pena que perdiera un poco de protagonismo. Aparte, a mí me gustan mucho los perros, con lo cual la presencia de un perro en el álbum pues añade pues un atractivo más. Pero sí es un personaje, como tú dices, que no es ejemplar y que también sirve de contraste a Tintín, que Tintín sí es ejemplar, ¿no? O sea, es un muchacho, un niño sin debilidades. Sí le vemos en algún álbum más adelante llorar, conmoverse, incluso pues enfadarse con Haddock, no mucho, pero aquí pues sigue siendo pues el Boy Scout ideal, como tú decías, él es el Boy Scout que él que ya habría querido ser. Y a su lado pues tiene un perro que es un poco golfo a veces. Y yo creo que Jess se da cuenta también de que necesita Tintín ese contraste, ¿no? Ya sea con un perro en el caso de Milou, ya sea con el Capitán Haddock después, eso hace más profunda la historia, incluso una historia sencilla que no tiene demasiado en cuanto a la trama, como es esta historia de Tintín, el país de los soviets, pues la presencia de Milou yo creo que le da
un aire diferente, y el hecho de que pueda hablar o por lo menos expresar algunas ideas y comentarios y tal, pues hace también, lo hace diferente, por ejemplo, de Yoko, en Yo Sete y Yoko, que no dice nunca nada, sino que pues, algunas veces pues, aparece como un signo de interrogación cuando está sorprendido por algo, tal y cual, pero que realmente no habla, al menos no que yo recuerde, o no tanto por lo menos como Milú. Entonces, a mí me gusta esa idea de que haya, aunque no sea una conversación directa, pues que podamos saber cuáles son los pensamientos de Milú, y curiosamente, y no sorprende que así sea, en cuanto aparece el Capitán Haddock, pues ya cada vez Milú deja de hablar más y más en los álbumes de Tintín. A mí una cosa que me parece muy interesante de Tintín en el país de los soviets, y también esto se puede hacer extensivo a Tintín el Congo, Tintín América, es el hecho de que Tintín es conocido, o la serie de Tintín es conocida por ser una serie muy realista. Pero aquí en Tintín, el país de los soviets, todavía esto no está tan claro, porque es cierto que los dibujos no son tan perfectos como los serían después, pero incluso las situaciones son menos verosímiles que las que después viviría Tintín en otros momentos. Entonces, por un lado, hay un realismo, porque evidentemente, por ejemplo, los vehículos, los coches, las lanchas y tal, están muy bien dibujados en muchos casos, y además con un sentido de movimiento muy interesante, pero por otro lado también hay unos elementos fantásticos o unos elementos menos verosímiles, que yo creo que le dan un aire también diferente a estas primeras historias de Tintín, y que en cierto modo quizá vengan de esa improvisación que Hergé estaba practicando para sacar a Tintín una semana del atolladero en el que la había puesto en la semana anterior. En algunos casos, pues hay que pues, creerse que hay ciertas situaciones fortuitas que ocurren, un Tintín que además sabe, como tú decías anteriormente, conducir todo tipo de vehículos, que es capaz de hacer una hélice de madera sacada de un tronco de un árbol. Bueno, esas cosas son menos creíbles, pero bueno, es parte de lo que es este Tintín inicial, que no es exactamente igual al Tintín que tendremos décadas posteriormente. Claro, yo ahí este álbum, como lo he leído ya de adulto y lo he leído pocas veces en comparación con otros, yo que sé, hay algunas que me sé prácticamente viñeta por viñeta, ¿no? Porque como yo que el asunto Tornasol o La joya de las gastaciones, este álbum pues reconozco que lo he leído menos, lo conozco menos. Recuerdo que hay un momento en que no sé si va al Polo Norte y bate un récord de Tintín dentro de álbum. Sí, me parece que hay, yo lo cuento, hay un momento en donde él pilotando bate un récord. Y no sé si de repente llega, juraría que sí, al Polo Norte. Y sí es cierto que eso le quita al álbum, como tú dices, pues es el elemento realista que luego se ve en álbumes posteriores. Bueno, luego lo miraré. Y lo cierto es que también hay una cosa que yo no entiendo por qué Hergé no hizo más, y es destacar el trabajo de reportero de Tintín. Es una pena que sea un reportero que me parece que no sé si es en La oreja rota, es la última vez que le vemos con un blog tomando notas, y luego ya pues prácticamente pues no le vamos a hacer su trabajo de periodista. Bueno, la única vez que escribe un artículo es aquí, en el Tintín, el país de los soviets, y de hecho no creo ni siquiera que llegue a enviarlo. O sea, escribe un artículo larguísimo, sí. que parece Jack Kerouac cuando escribió En el camino en un rollo de papel que no terminaba nunca. Bueno, sí. O higiénico, sí, exacto. Pero nunca lo llega a enviar, y de hecho dice en la portada del libro reportero del Petit Maintien, pero hombre, la verdad es que muy reportero no es. En este libro todavía sí se mantiene esa supuesta idea de que es un reportero, pero muy pronto la desecha Hergé. Yo creo que eso tiene que ver un poco con el hecho de que nace en un periódico, con lo cual utilizar a un personaje principal como reportero no es una mala idea, teniendo en cuenta que además había bastantes reporteros muy conocidos en esos momentos, en ese periódico. Uno de ellos era de Grell, pero había otros. Y después también el hecho de que el hecho de que sea reportero le va a permitir viajar. Y los primeros álbumes de Tintín son básicamente viajes, ¿no?
Tintín en el país de los soviets, Tintín en África, Tintín en América del Norte, Tintín en el Extremo Oriente, Tintín en América del Sur. Ya se le Sí, acabaron prácticamente todos los los continentes. continentes a los que enviarlo, ¿no? Entonces yo creo que eso sí tiene que ver un poco con eso, la idea de que es un reportero, pero que no es realmente un reportero, es más un detective, es más un aventurero, ¿no? Un Boy Un Scout. aventurero. Sí, y eso es una pena, porque yo me lo imagino pues haciendo labores de reportero en grandes escenarios, ¿no? Claro, hay un problema en la saga de Tintín que hay como un gigantesco hiato, ¿no? Que es después de hablar de América del Sur, de Shanghái, el conflicto en Oriente Medio, de repente llega la Segunda Guerra Mundial y el hecho de no querer tener problemas con las autoridades alemanas le hace practicar pues lo que se llama la etapa clásica, que son unos álbumes espléndidos, pero que son álbumes ya de evasión, ¿no? El secreto del unicornio, el templo del sol, las tébolas de cristal, etcétera, ¿no? Todos estos álbumes, pero que le desvían de lo que habría sido un retrato de Europa durante los años de la guerra. A muchos nos hubiera gustado ver a Tintín en la resistencia, lo que pasa es que eso era inviable, estando en una Bélgica ocupada, era imposible, pero a lo mejor podría haber hecho algo Hergé en la posguerra, ¿no? Pero como para él era un tema tan delicado, él llegó a estar una noche en comisaría, yo imagino que que no querían ni oír hablar de ello. Pero es una pena que una saga que puede ser una gran panorámica del siglo XX, de repente a la Segunda Guerra Mundial, pues no está referida ni después del cetro de tocar, pues sí parecía que a lo mejor si Bélgica no hubiera llegado a ser ocupada, pues quién sabe si él se hubiera atrevido a hacer algún álbum en ese sentido, ¿no? Pero eso es algo que resulta doloroso y frustrante, ¿no? Que no haya un Tintín pues mostrándonos, pues eso, yo qué sé, algún aspecto de la Segunda Guerra Mundial y en su papel de reportero. Yo por lo menos lo veo así, vamos. Tintín llegó a ser incluso documentalista, ¿no? En Tintín en el Congo, pues se le ve sacando ahí como unas películas y fotografías y Claro. tal y cual. Pero es cierto que yo siempre he dicho que, y lo he dicho en algunos de los vídeos en el canal también, que a través de Tintín se puede estudiar la historia occidental y no solo occidental del siglo XX, pero sí que hay un silencio importante que es la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahí habría que pensar pues esa idea que para mí es siempre tan literaria y tan necesaria en la crítica literaria de prestar atención no solamente a lo que se dice, sino también a lo que no se dice y por qué no se dice y qué se podría aprender de eso, ¿no? ¿Por qué Hergé no hizo eso que tú comentas y por qué hay tantos libros, por así decirlo, escapistas, aventureros por la pura aventura berniana, ¿no? Y tiene que ver, yo creo, primero con el interés de Hergé por ese tipo de libros, porque evidentemente él lee ese tipo de libros, pero después el contexto histórico y social pues lo deja muy claro, ¿no? Es evidente que ese silencio está ahí. Aunque a él no le gustaba Verne, Jules Verne. Él dijo que se leyó 20.000 leguas de viaje submarino y que le había resultado decepcionante. No sé si le parecía como muy inverosímil cuando el Nautilus llega a uno de los polos y perfora un bloque de hielo y pasa por debajo del agua. Pero sí es cierto que, bueno, a él sí le debía gustar, creo que Carlyle le gustaba la novela de aventuras, le gustaba mucho Hitchcock también. Eso, por ejemplo, es muy Hitchcock. El asunto Tornasol. Pues, por ejemplo, no se habla de la Segunda Guerra Mundial, pero sí de la Guerra Fría. Ahí tenemos un álbum que a mí me ha recordado siempre a Cortina Rasgada, Sí, la sin ninguna película duda, de sin Hitchcock, ninguna duda. que creo que Cortina Rasgada es posterior, me parece, creo. No estoy seguro ahora mismo. Pero sí es cierto que, hombre, yo creo que el factor, aparte de que a él le interesaran las aventuras, yo creo que el factor determinante fue que primero las autoridades alemanas no le hubieran permitido publicar esos álbumes. Hay que tener en cuenta que él está toda la ocupación en Bélgica. Entonces tiene que someterse a los nazis. Para poder escribir libremente tendría que haber emigrado, por ejemplo, a Estados Unidos. Lo que pasa es que allí a Estados Unidos tampoco le gustaba nada, porque así como era anticomunista, también era anticapitalista. De hecho, en Tintín en América pues denuncia la deshumanización, ¿no? Que es una sociedad deshumanizada, donde las máquinas han sustituido a los seres humanos, donde pues incluso los sindicatos están corruptos. Y sí es cierto que bueno, pues las circunstancias históricas hicieron que él se desviara de esa tendencia a recrear aspectos del siglo XX y que nos permitía pues utilizar sus álbumes como una panorámica de este siglo, ¿no? Tan interesante y con tantos acontecimientos
peculiares, pues ahí se produce un salto hacia la imaginación y luego pues un aterrizaje, ¿no? Ya cuando él vuelve y después pues eso, nos encontramos con un álbum tan fantástico como es El asunto Tornasol, y que muestra muy bien lo que es la Guerra Fría. Y entonces vuelve, hablando no solo de la Guerra Fría, pero también de la carrera espacial, de las revoluciones en Sí. Hispanoamérica. Bueno, por eso digo que hay muchos temas que se pueden tratar a través de Tintín. En el caso de la Segunda Guerra Mundial hay que profundizar más y ver qué es lo que no dice y por qué no lo dice. Es precisamente a lo que me refería y creo que estamos en total consonancia en Sí, ese, sí, lo en ese vemos sentido. igual. De hecho, la República de Borduria pues, era una crítica de la Alemania nazi. Pero claro, esto se hace antes de la invasión de Bélgica. Cuando ya se produce, no le queda otra opción más que el silencio o la clandestinidad o emigrar. Y él pues, bueno, pues decide quedarse y opta por el camino que le resulta en ese momento más sencillo o tal vez el único camino posible. Porque también podría haber hecho cómics colaboracionistas, exaltando aunque indirectamente, si no directamente el régimen nazi, sí sus valores, ¿no? Y no lo hace. Entonces él opta por el escapismo. Otra cosa interesante de este álbum es, a mí me llama mucho la atención las viñetas en negro, que a él le gustaba mucho Malevich, la pintura, él era un gran admirador del arte moderno, aparte de que sus maestros eran Ingres y Vermeer, pero a él aparte de esto le gustaba mucho, y aquí se ve pues también que es un cómic muy de la época, ¿no? Con una especie de modernismo, de esquematismo, de funcionalismo, que yo creo que le dan mucho interés y al mismo tiempo, pues algunas viñetas, pues sí, recuerdan también al cine mudo, con lo cual yo creo que es un álbum que visualmente, a pesar de que no es el mejor Hergé, también tiene su encanto. Lo mismo que tú decías de la improvisación, que le da frescura, pues también estas viñetas tan, tan ingenuas y en algunos momentos, yo que sé, aquí vestido de buzo, pues son enormemente simpáticas, ¿no? Enormemente simpáticas y entonces se ven con mucho placer, con lo cual yo creo que esto es una cita ineludible, ¿no? Para cualquier amante de Tintín, pero también para cualquier persona que esté interesada en el siglo XX, ¿no? Y le vamos pasando pues, por escenarios aquí que parecen Siberia, ¿no? Cuando, por ejemplo, se rompe un trozo de hielo. Y yo creo que yo me alegro de que este álbum pues reapareciera y yo creo que Hergé no debería avergonzarse de él. Yo creo que es el debut de uno de los grandes mitos del siglo XX, ¿no? Estoy de acuerdo y además creo que eso que comentas es muy importante porque otra cuestión que tiene que ver con eso mismo es que Hergé en estos momentos, 1929-1930, está creando el lenguaje del cómic en Europa. Es uno de los pioneros en ese sentido. Y entonces esto le da mucha oportunidad o mucha ocasión para no solamente improvisar, por supuesto, pero también para innovar, para experimentar con las diferentes, pues visualmente, narrativamente también. Entonces, esa viñeta en negro, por ejemplo, Malevich, ¿no? Es evidente la relación, pero está utilizada en un contexto diferente y para eh, transmitir un mensaje, una situación o una sensación diferente. Entonces, lo que está haciendo Hergé es mm, experimentar con un lenguaje que se está creando en esos momentos y que está avanzando en su creación en esos momentos. Entonces, claro, hay mucha influencia del cine, ¿no? Tú hablabas de las películas de Harold Lloyd, por ejemplo, los Keystone Cops. Este tipo de persecuciones, por ejemplo, tan típicas del cine mudo de la época, las podemos ver claramente en la viñeta. El arte moderno, el expresionismo, incluso alemán, tiene importancia en esta obra. Entonces, creo que muchas veces se habla, y a veces con poca profundidad, de la relación entre cine y cómic, pero creo que en Tintín, el país de los soviets, está claro que son dos lenguajes que tienen enormes diferencias, pero también muchos puntos en común que Hergé está tratando de explorar y de explotar en estos momentos, pues prácticamente sin tener precedentes, ¿no? En Europa por lo menos. Y eso es, siendo un campo en cierto sentido virgen o no muy explorado, pues esto le da la oportunidad a él de innovar y de hacer cosas diferentes, cosas que a lo mejor después no haría. Y algunas funcionan mejor que otras, pero está aprendiendo un lenguaje también Hergé, y creo que eso es muy importante Sí, comentarlo. esto a mí me recuerda, por ejemplo,
a Moebius, que también cuando empezó a dibujar el Teniente Blueberry, que han visto todos mis cómics de referencia, los primeros que entonces firmaba como era Agostini, bueno, porque eran, perdón, ¿cómo se llama? Moebius, Charlier y Gostini, y Giraud, perdón, Giraud. Firmaba como Giraud. Y cuando dibujaba como Giraud, al principio se le veían unos dibujos torpes, unas manos mal dibujadas, unas perspectivas mal hechas, sí se le veía talento narrativo, pero poco a poco le vemos cómo se va desarrollando como dibujante. Y sucede exactamente lo mismo con Hergé. Aquí vemos un poco la prehistoria de Hergé, o sea, cómo se está forjando un estilo, además, como tú dices, se atreve pues, a innovar, está luchando contra un lenguaje muy nuevo en Europa, que no tiene tampoco pues, unos modelos así de referencia que le permitan ir con pasos muy seguros, sino que tiene que dejarse llevar por la intuición. Y sin embargo, pues bueno, muchas de las soluciones visuales yo creo que resultan muy bien, y una cosa que yo creo que él hace estupendamente es imprimir movimiento a las viñetas. Estas viñetas donde Tintín huye, va en coche, que decías que no hay ninguna versión en color, pero bueno, ya sabes que ha salido en Bélgica, pues y colorearon el álbum. Yo no lo he llegado a ver, he visto nada más que algunas viñetas, pero sí vemos que, entre otras cosas, pues Hergé tiene un gran sentido del ritmo cinematográfico. Y a lo mejor la narración pues no está bien estructurada, pero las viñetas sí tienen mucho movimiento, mucho dinamismo, mucha vitalidad. Es algo también muy típico del cine, pues eso, en los años 20, efectivamente. Ahí el Fíjate, está movimiento de ahí. esa lancha siempre me ha sorprendido muchísimo, porque es un dibujo muy moderno que podría estar en cualquier otro libro de Tintín posterior. Efectivamente, entonces ahí vemos pues el talento de un dibujante que, bueno, cualquiera que desarrolle algún tipo de actividad, yo como crítico literario, pues me veo lo que he hecho hace muchos años y ves cómo vas aprendiendo un lenguaje. Ves, por ejemplo, esta pelea está muy bien conseguida, Una pelea el muy hecho bien de conseguida. recurrir al remolino, que es un truco luego del cómic que se va a repetir muchas veces, pero aquí le da pues mucho dinamismo a la acción. No te da tiempo a aburrirte, aunque veas que no hay una sofisticación argumental, si ves los golpes de ingenio. Y a mí me gusta también mucho la viñeta del coche, que es muy famosa, que se han hecho pues, a partir de ahí, pues ahí se le ve pues, que ya era un gran dibujante, ¿no? Un gran dibujante que luego al final de su vida, cada vez, al parecer, contaba más con el trabajo de sus colaboradores. Al final pues ya se vio agotado, también es una obra monumental lo que había hecho, pero yo creo que, bueno, que el siglo XX se comprende infinitamente mejor leyendo a Tintín. E incluso la historia de la Unión Soviética también resulta más clara con este álbum, donde se ven nada más intuiciones, pero luego por las cosas que sabemos, por ejemplo, los niños hambrientos, a mí me hacen pensar en la hambruna en Ucrania, ¿no? Donde al parecer pues, murieron en torno a unas 8 millones de personas, porque se requisó el trigo para el ejército rojo y también para combatir a los kulaks, a los campesinos, a los granjeros ricos. Entonces, yo creo que es un álbum de un gran interés y eso lo aconsejo a cualquiera, no solo amante de Tintín, sino también a alguien que quiera comprender y conocer mejor nuestro siglo. Bueno, Y nuestro para siglo, ir, el siglo en el que bueno, nacimos. sí, el siglo XX, el siglo El anterior. siglo XX, ya ahora estamos en el XXI, pero a mí Exacto. todavía tiendo a pensar que estamos en el XX. Y para ir terminando la conversación, Rocío. Rafael, hay que decir que ya en Tintín, el país de los soviets, hay una superposición entre la ficción y la realidad, porque Tintín vuelve a Bruselas en un tren desde Claro. Alemania al final del libro y se hizo una llegada en la verdadera Bruselas con un actor que hacía de Sí, sí, Tintín, sí, con un perro y pues Hergé pensaba que no iba a aparecer nadie, pero hubo un montón de gente que se congregó para ver la llegada de Tintín, que era realmente un actor haciendo de Tintín, pero por primera vez yo creo que Hergé tiene que darse cuenta. Si vemos las fotografías que aparecen en algunos estudios sobre Tintín y Hergé, en las que vemos a un montón de gente esperando la llegada de Tintín en tren, yo creo que aquí Hergé se tiene que dar cuenta ya de la importancia que está empezando a adquirir esta creación, que en principio quizá era un divertimento para él, pero que ya incluso desde este primer libro tiene que darse cuenta de que esto va a tener un éxito serio, porque, como digo, se hizo una llegada de un Tintín real, un actor, a Bruselas en tren, pues trayendo a la realidad lo que aparece en las viñetas
de Tintín en el país de los soviets, ¿no? Y bueno, pues esto se repetiría después con los viajes al Congo, creo que América también, y cada vez con más Sí. éxito y con más personas apareciendo para saludar y para dar sus vivas a Tintín. Y además, no hay que olvidar esto tampoco, se publica Tintín en el país de los soviets por parte de las ediciones del Petit Vingtième como un álbum, porque originalmente era simplemente un cómic por entregas, pero en esto también es pionero Hergé en Europa, se recoge todas esas viñetas, se recogen todas esas planchas y se publican como álbum, cosa que se seguirá haciendo pues a lo largo de toda la saga de Tintín. Que curiosamente Hergé decía, yo solo dibujo monigotes, ¿no? Que había veces que le parecía que estaba sobredimensionado la importancia de su trabajo, ¿no? Bueno, él intentó también ser pues, un pintor profesional al final de su vida, pero después de hacer 24 obras que no estaban mal, pero que él consideró que no aportaban nada, que no eran originales, pues abandonó su carrera de pintor para dedicarse, pues seguir con el cómic. Así que bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso, ¿no? del álbum. Yo aquí tengo a mis particulares Milús, yo convivo con 5 perros y bueno, pues están aquí recordándome a Milú porque empiezan a reclamarme la comida Pues, para que luego pues digan que los animales no son inteligentes y yo creo que están haciendo lo mismo que Milú, expresando lo que piensan y yo creo que, bueno, los dueños de los perros entendemos lo que quieren, ¿no? Y yo creo que le pasaba lo mismo exactamente a Tintín, que aunque a lo mejor no pudieran tener una conversación fluida, sí había un entendimiento inmediato y puramente intuitivo, ¿no? Y eso, pues bueno, como tú dices también, no se ha dado suficiente importancia al hecho de que no es tan realista Tintín, ¿no? Que tiene elementos pues muchas veces fantásticos. Bueno, luego se verá más adelante el Yeti, los extraterrestres, etcétera, ¿no? Incluso rascar Capat, ¿no? Cuando arroja la bola de cristal que deja al profesor Bergamot dormido, pues tienen una dimensión pues, fantástica que es, por otro lado, muy común en los niños. O sea, los adultos pues tendemos a tener una visión muy plana de las cosas. En cambio, un niño, y Tintín por lo menos al principio lo es, pues ve la realidad desde un prisma, yo creo, más complejo, menos rígido, más flexible y más creativo. Última pregunta, Rafael, solo una más que tengo aquí y que además no quiero olvidar. Como este es el primer álbum de Tintín, es el único que no se coloreó, es como la prehistoria de Tintín que tú has expresado muy bien hace unos momentos. Me gustaría saber, en tu opinión, brevemente, qué elementos que se ven aquí en Tintín, el país de los soviets, qué elementos de esta aventura que se vislumbran ya aquí son importantes porque nos indican cosas que están por venir. Hombre, de entrada que Tintín es un personaje que viaja, o sea, no es una persona sedentaria, tampoco es un nómada totalmente desarraigado, pero sí es un viajero, no tanto un paseante de las grandes ciudades, pero sí un viajero que le gusta saltar de un continente a otro y que al mismo tiempo yo creo que tampoco que tiene unos grandes prejuicios, aunque él tiene la perspectiva de Europa y de Occidente. Por ejemplo, cuando va a América se le ve un respeto por los indígenas y aunque, por ejemplo, en el Congo los negros, yo no sé ahora qué término utilizar para que no resulte ofensivo refiriéndose a los africanos, bueno, pues los africanos parecen un poco infantiles, pues también se le ve simpatía hacia ellos, ¿no? Entonces, pues vemos que por un lado Tintín pues es un personaje que viaja, es un personaje que tiene amigos, no es un solitario, aunque no tiene familia, ya de entrada siempre tiene a su fiel Milú, que es un contraste, un secundario, pero al mismo tiempo pues es su pequeño núcleo familiar. También sus valores, también aquí ya aparecen los valores que se van a mantener durante el resto de la saga, ¿no? La amistad, el coraje, el heroísmo, el altruismo, el desinterés. El hecho de que luego, por otro lado, Tintín es un personaje que se adapta mucho a las circunstancias, es capaz de pilotar distintos tipos de vehículos y moverse en distintos tipos de geografías, ¿no? Luego le vamos a ver desde la montaña hasta la selva, ¿no? Entonces es un
un aventurero, un auténtico Indiana Jones, ¿no? Yo recuerdo en el Templo del Sol enfrentándose con toda clase de animales, los cocodrilos, etcétera. Y ya aquí ya se ve pues un personaje que luego se va a ir enriqueciendo, pero que yo creo que las líneas maestras están suficientemente trazadas y suficientemente definidas. Yo no sé si tú ves más cosas, tal vez, que Estoy podrías totalmente de añadir. acuerdo con lo que comentas. Yo añadiría, pues, la representación del movimiento, como ya habíamos dicho Sí. anteriormente, se ve aquí y va a continuar en el resto de las aventuras, y sobre todo la capacidad de Hergé de narrar cosas o avanzar la trama y avanzar las cosas a través de la imagen y no solamente del diálogo. Hay muchos momentos en los que visualmente se puede seguir el cómic de Tintín aquí en Tintín, el país de los soviets, y es algo que continúa en los cómics que van a venir después. Y bueno, creo, y también es muy importante, los gags. Hay gags que ya aparecen aquí, como el de Milú con el alcohol, que van a continuar volviendo a aparecer, que van a ser recurrentes en el resto de los álbumes. A mí siempre me ha gustado, más allá de ideologías, más allá de cuestiones históricas, políticas, sociales, siempre me ha atraído muchísimo Tintín, el país de los soviets, primero por ser el álbum desconocido, el olvidado, el prehistórico, ¿no? Yo cuando era pequeño siempre quería tener Tintín, el país de los soviets, y no lo tuve hasta que pasó mucho tiempo. Entonces es acercarse a algo que uno siempre ha querido leer y que le fascina porque no lo ha tenido y no ha tenido un acceso tan fácil a ello. Pero también porque veo en Tintín, el país de los soviets, las líneas maestras, como tú dices, de lo que va a venir después. Después se enriquecerá, se hará mucho más complejo, se hará incluso mucho más realista en muchos casos, y muchas de las cosas que aparecen en Tintín, el país de los soviets, después no van a aparecer porque se van a descartar. Pero este es un ensayo importantísimo que da inicio, que da vida realmente por primera vez a uno de los personajes más importantes, yo diría que no solo del cómic, sino de la literatura de todos los tiempos, que es Tintín, y en este caso también su perro Milú. Eh, Ya sabes Rafael, lo que decía, lo que André Malraux comentaba que le había dicho de Gaulle. Solo hay un personaje que me hace sombra en este siglo, que es Tintín, ¿no? Entonces, y hay mucha gente que, bueno, que ha hablado de Tintín, que como tú dices, ya es un mito del siglo XX. No, no es simplemente un personaje de cómic. pues Rafael, quiero darte las gracias por aparecer una vez más ante los micrófonos y las cámaras de Tintín y Hergé aquí en mi canal de YouTube, y por ayudarnos, por entrar en esta conversación que para mí ha sido tan interesante y enriquecedora, en esta relectura de Tintín en el país de los soviets. Quiero terminar no solamente dándote las gracias, sino también animando a todos los que estén viendo esta conversación a que se acerquen al retrato del reportero adolescente, un paseo por el siglo XX, el nuevo libro tintinesco, tintinófilo de Rafael Narbona, publicado por PPC Editores hace muy poco. Quiero emplazarte a dos cosas: a una conversación sobre ese libro en cuanto yo lo tenga, y a más relecturas de otros álbumes iniciales de Tintín, como son Tintín el Congo, Tintín América, Los cigarros del faraón o El loto azul. Pero todo a su debido tiempo. Muchas gracias, Rafael, y es como siempre un placer estar en contacto contigo. Muchas gracias a ti, Antón, por contar conmigo. Yo creo que tú eres un erudito con unos conocimientos mucho más sólidos. Yo he aportado, en todo caso, la visión del apasionado, que tú también lo eres, y yo creo que ha sido una conversación muy complementaria, donde cada uno pues, hemos puesto cosas muy, muy personales, y en cualquier caso coincidimos en ser pues, dos enamorados de Tintín, ¿no? Nuestras vidas serían mucho más pobres sin, sin Tintín. Así que muchas gracias, un placer y un lujo estar aquí. Muchas gracias a ti. Esto ha sido un nuevo episodio del podcast, en este caso videocast, porque hemos tenido vídeo también, Tintín y Hergé, una relectura de Tintín en el país de los soviets, con el periodista, escritor, crítico, tintinófilo y amigo Rafael
Narbona. Soy Antón García Fernández y me despido desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde hemos grabado este vídeo a través de Zoom en el mes de enero del año 2022. Nuestro, de Antón García Fernández y de Rafael Narbona, es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón Jefe. Si tienen algún comentario, por favor, déjenlo por la parte de abajo del vídeo y nosotros haremos lo posible por responderlo y entrar en un diálogo acerca de Tintín, de Hergé y de Tintín en el país de los soviets. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.